El documento adjunto a este audio trata de un mapa conceptual de la poesía desde el siglo XV a nuestros días. En el siglo XV podemos encontrar una poesía culta, donde destacan los siguientes autores: Jorge Manrique, que nació en Paredes de Nava, Palencia, en 1440 y murió en 1479. Destaca su obra Coplas a la muerte de su padre. Son 40 coplas de pie quebrado, que componen una elegía o canto funeral, escrito con motivo de la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique. Juan de Mena nació en Córdoba en 1411 y murió en Torrelaguna, Madrid, en 1456. Su obra más importante es un poema muy extenso titulado Laberinto de Fortuna o Las 300. Este poema está compuesto por 297 coplas de arte mayor, en el que el poeta, en forma alegórica, nos cuenta cómo es transportado al palacio de la diosa Fortuna, y allí le muestra la máquina del mundo, que está formada por 3 ruedas, la del presente, la del pasado y la del futuro. El Marqués de Santillana nació en Carrión de los Condes en 1398 y murió en 1458. Destaca su obra Las Serranillas. Se narra en estas poesías el encuentro de un caballero con una pastora en medio de un paraje agreste, que describe el poeta. El caballero, enamorado repentinamente de la pastora, le pide relaciones, y ella unas veces lo rechaza y otras no. El siglo XVI, época del Renacimiento, cuyos temas principales eran: el amor. Se idealiza a la mujer de tal modo que llega a considerarse como un reflejo de la belleza divina. Este amor idealizado se conoce con el nombre de amor platónico. La naturaleza. Se concibe como un símbolo de la perfección divina. Se describe como un remanso de paz, sosiego y armonía, donde se desarrolla la acción amorosa. Y la mitología. Se utilizan los mitos y leyendas de los dioses grecolatinos como fuente de inspiración poética, sirviendo a la vez para dar belleza a la obra. En esta etapa destacan los siguientes autores: Garcilaso de la Vega nació en Toledo en 1501 y murió en Niza en 1536. Destaca su obra Las Églogas, entre otras. En ella se relata cómo unos pastores exponen sus quejas amorosas en un entorno idealizado. Además se condensa toda la riqueza del mundo poético de Garcilaso, y su sinceridad se aproxima a la confidencia. Fray Luis de León nació en Belmonte, Cuenca, en 1527 y murió en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, en 1591. Entre su obra destacan Cantar de los Cantares, La Perfecta Casada, la exposición del libro de Job y de los nombres de Cristo. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, Ávila, en 1542 y murió en Úbeda, Jaén, en 1591. Es autor de algunas composiciones de corte tradicional, escritas en su mayoría en octasílabos, pero su obra más importante son 3 grandes poemas que expresan experiencias místicas. Noche oscura del alma, breve poema formado por 8 liras en el que describe simbólicamente el proceso de unión del alma con Dios por medio de una alegoría. Cántico espiritual, subtitulado Canciones entre el alma y el esposo, es el más extenso de sus poemas. En las 40 liras que lo componen se escriben también por medio de una alegoría, las 3 vías místicas: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Llama de amor viva, el más breve de los 3 poemas, consta de 24 versos en 6 estrofas que expresan el sentir del alma abrasada por el amor divino. Siglo XVII, denominado también barroco, donde encontramos 2 estilos y formas poéticas: el culteranismo, que busca la belleza mediante el uso del cultismo y la creación de un lenguaje muy artificioso. La principal figura de esta corriente es Luis de Góngora. El conceptismo define un empleo natural de la lengua a imitación del Renacimiento, pero elabora un complejo discurso literario basado en el ingenio, la ironía, etc. La figura más destacada es Francisco de Quevedo. Luis de Góngora destaca Soledades. Al parecer, el proyecto debía desarrollarse en 4 poemas, 4 silvas,
de las que Góngora solo llegó a completar la primera y casi acabó la segunda. Una sílaba es una sucesión de versos en decasílabos y heptasílabos combinados a gusto del poeta, así que no hay estrofa. La soledad primera consta de 1091 versos, más otros 37 que forma la dedicatoria al duque de Béjar. Francisco de Quevedo nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580 y el 8 de septiembre de 1645. Murió. Su obra literaria es inmensa y contradictoria. Su obra está entroncada con su forma de vida, desenvuelta y alegre por su juventud, letrillas burlescas y satíricas, como Poderoso caballero es don Dinero. Es el Quevedo más conocido y popular. Criticó los vicios y debilidades de la humanidad. En su poesía amorosa, Quevedo vio una posibilidad de explorar el amor, como lo que da sentido a la vida y al mundo. Entre sus poesías hay sonetos en decasílabos, pero también abunda el romance octasílabo y la redondilla. El siglo XVIII ve nacer un movimiento nuevo, que será conocido como Ilustración. Sus características generales serán las siguientes. El racionalismo domina la cultura y la ciencia. El ser humano será protagonista de su futuro. El objetivo de la política será la felicidad y el progreso de los pueblos. La educación es la clave de la cultura y de la felicidad. La aplicación de estos principios significó en España una nueva literatura y una concepción de la literatura distinta de los intelectuales y escritores conocida como siglo de las luces. El objetivo de la obra literaria es el didáctico. El género en prosa preferido es el ensayo. La literatura de ideas domina toda la producción. La razón y la utilidad dirigen toda la actividad cultural. La poesía también, y desaparece lo sentimental e íntimo para dejar paso a lo útil. La actividad literaria y artística se desarrolla alrededor de las tertulias y las instituciones ilustradas. Hacia finales del siglo se aprecia una clara tendencia hacia lo individual y sentimental, que anuncia el romanticismo, tanto en prosa como en poesía. En este periodo podemos destacar al autor Juan Meléndez Valdés. Nacido en un pueblo de Extremadura, en una familia acomodada de labradores, se traslada pronto a Madrid para cursar estudios. Ingresa después en la Universidad de Salamanca, donde estudia leyes y dará clases después de su licenciatura. Es entonces cuando toma contacto con el grupo ilustrado de Salamanca, al que pertenecían Cadalso, Jovellanos y Tomás de Iriarte. Este contacto será fundamental para la evolución de su poesía, su pensamiento y su trayectoria personal. Murió en Montpellier en 1817. La obra más recordada de Meléndez Valdés, además de sus poemas anacreónticos, son los de romances que utilizó para temas pastoriles, como Rosana en los fuegos, para escenas descriptivas de la naturaleza como la lluvia, la tarde o el invierno, y para expresión de los sentimientos personales de tipo autobiográfico, como los suspiros de un proscrito o el náufrago. Otro romance de este autor que tiene carácter casi de leyenda romántica es la obra Doña Elvira. Siglo XIX. La literatura española en el siglo XIX puede dividirse en varias etapas. Primera, hasta 1830. En este periodo, las tendencias estilísticas del siglo XVIII aún prevalecen, aunque comienzan a surgir algunos escritores prerrománticos, como Rousseau o Goethe. Segunda, 1830 y 1850. Apogeo de la literatura romántica. Tercera, 1850 y 1870, comienza el movimiento del realismo. Y cuarta, 1870 y 1898, máximo esplendor del realismo, llevado a su extremo por el naturalismo. El romanticismo. Los autores románticos se rebelan contra todo lo establecido por el neoclasicismo, son atraídos por lo misterioso y tratan de evadirse del mundo que los rodea. En la poesía, los poetas plasman con euforia y pasión todo cuanto sienten. Los principales temas son el amor pasional, las reivindicaciones sociales, el yo del poeta y la naturaleza, ambientada en lugares oscuros y misteriosos.
El representante más destacado de la poesía del romanticismo es José de Espronceda. Nació en Almendralejo el 25 de marzo de 1808 y murió en Madrid el 23 de mayo de 1842. Entre sus obras podemos encontrar El estudiante de Salamanca y el incompleto El diablo mundo. El realismo. Las ideas románticas se irían disolviendo poco a poco y se empezaba a reaccionar contra el arte por el arte. La mirada de alguno estaba cansada de lo imaginativo y pintoresco y pretendió observar objetivamente a las personas, sociedad y acciones contemporáneas. Su objetivo era presentar un retrato de la sociedad. El siglo XX se divide en varias generaciones. Modernismo. Destaca Juan Ramón Jiménez con su libro Arias Tristes, Antonio Machado, Soledades, Galerías y otros poemas. Generación del 98. Destaca Antonio Machado, Campos de Castilla, Unamuno, El romancero del destierro y Valle Inclán, La pipa de Kif. El novecentismo, Juan Ramón Jiménez. Generación del 27, Pedro Salinas, La voz a ti de vida, Jorge Guillén, Aire nuestro, Gerardo Diego, Imagen, Manuel de Espumas, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Romancero gitano, Luis Cernuda, Un río, un amor, Alberti, Roma, peligro para caminantes, Alexandre, Diálogos del conocimiento. Generación del 36, se agrupa dos tendencias, la poesía arraigada y la poesía desarraigada. En ella destacan numerosos autores, uno de ellos es Luis Rosales con su libro La casa encendida. La poesía social es la de los años 50, se utiliza como un instrumento de denuncia, es una poesía de compromiso solidaria y con un lenguaje claro. Uno de los autores que destaca es Gabriel Celaya con su libro Tranquilamente hablando. Y generaciones de medio siglo, a finales del siglo 50 y principios del siglo 60. Uno de los autores que destaca es Ángel González, que presenta un tono íntimo y personal con su obra Áspero mundo. Nuestros días. Algunos críticos consideran que la poesía más reciente, partiendo de la base de que ya no es poesía de la experiencia, se mueve en muy diversos frentes sin que se pueda hablar en ningún caso de una escuela predominante. Incluso dentro de cada grupo las diferencias son enormes y en muchos casos un poeta se puede encontrar en varios de ellos. Ana Isabel Conejo, Adolfo Cueto, alternando con un tono expresionista, existencial y reflexivo donde se situarían Miguel Ángel Contreras,